La situación de Aerolíneas Argentinas cuando todavía el gobierno nacional espera la privatización justamente como parte, ¿no?, de estas empresas públicas que puedan ser sujetas a ser privatizadas o a tener más participación privada, además de la pública. Está con nosotros Luciano Corradi, él es delegado de los trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas y nos traes dos temas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el rechazo, por supuesto, que llevan a cabo los trabajadores para esta privatización y también otro tema respecto a los despidos de los trabajadores que vos representas. Luciano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? ¿En porcentaje o tenés algún número? ¿Cuántos de la planta de Aerolíneas Argentinas son tercerizados? Mira, nosotros siempre hablamos de que Aerolíneas Argentinas tiene unos 12.000 trabajadores y unos 4.000 aproximadamente tercerizados en todo el país. Nosotros somos la tercerizada más grande, con aproximadamente 1.300, 1.400 trabajadores, y lo que hubo fueron 150 despidos desde marzo hasta ahora, entre los tercerizados, ¿no? Casi 100 en 90 y pico en Aeroparque y unos 60 o 50, 60 en E6. ¿En qué Ese es el áreas? número de trabajadores despedidos. ¿Cómo? ¿Todas las áreas, digo? ¿O alguna en particular? Claro, nosotros lo que hacemos es todas las tareas de asistencia y control para la línea aérea, o sea que son de diversas áreas, digamos. Bueno, y decías el número 150 despidos hubo desde diciembre a ahora. Claro, sí, o sea, eso nosotros, como siempre decimos, es la punta de lanza del plan de privatización que empezó hace rato, ¿no? 150 despidos en GPS, pero también hubo otras señales, ¿no?, por parte de la gestión actual de Aerolíneas, que junto al gobierno de Milei vienen llevando adelante un plan, preparando la empresa para privatizarla. Entonces, después también hubo baja de contratos, unos 70, en todas las provincias, no en las escalas, de compañeros y compañeras efectivos de Aerolíneas que trabajaban hace años, no es que eran contratos. Claro, eso te iba a preguntar, siempre, justamente por la periodicidad de esos contratos. Hablamos de contratos que tenían más de un año de antigüedad, que era lo que se había planteado, ¿no?, respecto a los despidos o los contratos que no se iban a renovar. Claro, por supuesto, son bajas de contratos en las escalas de compañeros y compañeras que tenían 1 año, 2 años, ¿no? Que fraude, que los tomaban por temporada. Bueno, en este caso los dieron de baja. Para nosotros son los mismos despidos que los nuestros, ¿no?, de tercerizada aerolínea. Y a eso le tenés que sumar la baja de rutas, la baja de frecuencias, ¿no? Todo el vaciamiento, el congelamiento salarial que hay en Aerolíneas Argentinas. También lo hay en los tercerizados ahora, hace 2 meses que tienen congelada nuestra paritaria, la de los tercerizados. Entonces, bueno, son un montón de acciones que lleva adelante la gestión actual de Aerolíneas, de Lombardo, junto con el gobierno nacional, ¿no? Y eso es, sin lugar a dudas, para nosotros, preparar la empresa para su privatización. ¿Cómo ves el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas? Suele estar ciertamente cuando se habla, ¿no?, de privatizar distintas empresas, más allá de que ahora esté particularmente en agenda, se habla de Aerolíneas Argentinas, ¿no?, también por la diferencia que ha tenido en sus distintas etapas respecto de su funcionamiento, ¿no? Mirá, claro, o sea, a ver, la empresa es una sociedad anónima con el 99,9% de las acciones en manos del Estado. Entonces, lo que intenta ahora este gobierno con esta ley de bases, que además es una ley de bases que es terrible, no solamente por lo que nos afecta directamente a los aeronáuticos con lo de aerolíneas y con lo de intercargo, sino que donde no plantea la privatización, que ya pasó en los 90, que ya desguazaron Aerolíneas en los 90, que ya la vaciaron, que ya la destruyeron, que es lo que pasa cuando las empresas estatales pasan en manos de los privados. O sea que eso
no tengo ninguna duda que va a volver a pasar, ¿no? Porque están buscando darle negocios a los amigos del presidente, a Urnequian y demás, y una serie de empresarios que están agazapados esperando para hacerse del botín, ¿no? Y sin duda, ese es un ataque enorme para los aeronáuticos que va a significar no solo que bajen las condiciones de trabajo, que bajen las condiciones de vida, sino lo que está pasando en GPS, que ya son despidos, ¿no? Miles de familias en la calle. Va a significar una catástrofe en ese sentido, y nosotros lo estamos viendo de cerca, porque 150 familias en la calle, madres sostén de hogar, familias con hijos con todo tipo de problemáticas, y que quedan sin obra social, sin su salario, en una situación tan delicada económica. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Y a eso es lo que nos quiere llevar este gobierno. Pero además de lo de Aerolíneas Argentinas, que es lo que nos afecta en particular a los trabajadores aeronáuticos, o lo que más nos afecta, está lo que es la ley de bases, que es un ataque total y una vulneración total a nuestros derechos laborales. Ahora nos vamos a meter, Luciano, en el análisis respecto también del paro para este jueves, pero te quería preguntar por los dichos del titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, que dijo que iban a escrachar, en este caso, a los senadores que voten a favor de la ley bases. ¿Qué pensás de eso? Porque algunos dijeron fue concretamente una amenaza, ¿no? Poniéndolos también en una situación, bueno, bastante compleja. Mira, para mí la clave es que nosotros discutamos, que tenemos fuerzas para pelear. Ayer fuimos parte de esa conferencia de la cual vos hablás, Rocío, y fuimos parte de la conferencia convocada por los sindicatos, pero hubo asambleas multitudinarias en los hangares de Ezeiza. Ayer en el Aeroparque mismo se reunieron trabajadores y trabajadoras de los distintos gremios. Nosotros fuimos parte. Para mí fuerza para pelear tenemos, y creo que quedó demostrado ayer que los trabajadores quieren pelear. Entonces, pero ese es el camino, digo, el escrache a un senador. Para mí el camino es que el paro nacional del 9 sea multitudinario, que sea con movilización, y que en el Senado movilicemos millones, y por eso tiene que haber paro de la CGT, de la CTA y los sindicatos aeronáuticos. Después, creo que, los que votan en el Senado y los que votan en diputados, porque en diputados votaron previamente, tienen nombre, tienen apellido y y son parte de distintas organizaciones políticas que vienen votando cuestiones contra los trabajadores históricamente. Eso los trabajadores lo tienen que saber. Eso muchas veces no se sabe. Yo no lo considero una amenaza. Yo lo considero que hay que ponerle nombre, apellido y cara a quienes son los traidores que están votando en diputados y en senadores toda una serie de políticas con la ley de base que nos va, Luciano, igual, a complicar la vida. No seamos inocentes, también el sector sindical ha negociado, ¿no? Digo, dentro de, por ejemplo, la reforma laboral, que no se quite ese aporte extraordinario que se daban justamente a los sindicatos, y además, digo, con también la creación de este fondo de desempleo, donde ahora ese 8% que se tenga que pagar en el caso de que eventualmente se sancione esta ley, vaya también a las arcas, ¿no? También de los gremios, con un manejo que todavía no hay mucha información de cómo se daría. Digo, hubo negociaciones, hubo acercamientos, dijo incluso el propio Moyano, ¿no? También que contaban en este caso con que los senadores de Unión por la Patria voten en contra, concretamente, ¿no? Ahora cuando avance también la cuestión en el Senado. Pero se negoció, por ejemplo, ese 2% de los aportes a los sindicatos para que eso no se ponga en la reforma laboral, ¿no? Y no se le saquen esos fondos. Mirá, no tengo ninguna duda que hubo negociaciones entre las centrales, son conocidas, las centrales sindicales y el gobierno. Y además, mirá, yo te hablo de nuestra parte. Nosotros estuvimos en el Congreso, en el debate en diputados, y la verdad que los sindicatos no movilizaron y tendrían que haber movilizado el día de que se votó la ley de bases, la media sanción, y los sindicatos no estuvieron. Pero
eso yo no tengo ninguna duda. Nosotros somos muy críticos de las conducciones sindicales y somos muy críticos cuando la CGT y la CTA no están a la altura del nivel de ataque que hay a los trabajadores, como lo tendrían que haber estado en diputados. Sí. Pero, no, una cosa, no, pero el gobierno siempre se hace la víctima. Es una posición que toman donde ellos son la víctima de esta situación. Lo mismo pasó con la multitudinaria movilización de universitarios, terciarios y secundarios, de la cual también fuimos parte con los tercerizados de Aerolíneas Argentinas, que movilizamos con los compañeros de FADU, con los compañeros de Ciudad Universitaria, de Exactas, donde el gobierno también se ubica en esa posición de víctima, donde dice que toman una causa noble para atacar al gobierno. No, sí. Desfinanciaron las universidades y están atacando a los trabajadores. Las leyes que están haciendo votar con la ley de bases son un cambio radical en nuestras condiciones de trabajo, condiciones de vida de los trabajadores. O sea, no es que ellos no son la víctima acá. Claro. Ellos son los que están atacando. Hay un tema también, digo, con los trabajadores del Estado, toda esta parte que está terciarizada, que, digo, no es que está en un gris, está en un negro porque son trabajadores, incluso ha sucedido con otros organismos también que han sido vaciados, que estaban tal vez hace 10, 15 años con un contrato irregular. ¿Dónde está ahí también, digo, lo que hagan los gremios, ¿no?, los representantes de esos trabajadores, para que esa situación no haya llegado a ese punto? No, digo, ¿por qué no se dio tal vez el ingreso a planta permanente, tal vez en un momento donde sí se podía llegar a hablar eso con un Estado? Si uno podría llegar a pensar que cuando cambian, ¿no?, también quienes están en el gobierno, suele haber, ¿no?, un achique o un cambio, y que esos puestos de trabajo están en riesgo. Si son genuinamente trabajadores de los sectores, ¿por qué no se regularizó antes su situación? Pienso en relación también a esto que mencionabas sobre los gremios y los sindicatos. Y la verdad que, mirá, desde mi punto de vista hay que ser crítico de que la situación precarizada que vos nombrás, del que tenemos los trabajadores, en mi caso yo soy tercerizado hace 13 años, casi 14 años, o sea, pasé por todos los gobiernos. Y lo mismo pasa en el Estado y en esos lugares que nombraste. Bueno, hubo más de 15.000 despidos en el Estado, en ANSES, etcétera, que son despidos que nosotros repudiamos. En el caso que vos nombrás, desde ya, la situación de precarización profunda que hay en la clase trabajadora, la sostienen todos los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos anteriores sostuvieron esa situación de precarización. No te digo que yo estoy trabajando tercerizado en Aerolíneas Argentinas hace 13 años, y los sindicatos dieron pocas peleas en ese sentido. No tengo ninguna duda que eso es así, y nosotros somos muy críticos y nosotros hemos peleado con todos los gobiernos en la calle, hemos enfrentado a esta política porque el pase a planta permanente, que es lo que nosotros consideramos que tiene que ser una salida de fondo para resolver la tercerización y la precarización laboral, no se dio, pero es una pelea que nosotros venimos dando hace años. Y nuestro sindicato, por ejemplo, el sindicato UPADEP, que tampoco estuvo ayer en la conferencia de los sindicatos aeronáuticos, que está en silencio con todos los despidos, jamás dio una sola pelea en pos del pase a planta permanente de los tercerizados. ¿Qué expectativa? Lo conozco en primera mano. Sí. Completanos, sí. No, nosotros hemos dado esta pelea en todos los gobiernos porque es así. Es una situación que es repetida hace años y muchos años en la Argentina. El problema es que estas leyes y el problema es que este gobierno lo vienen a profundizar, y nosotros no tenemos que mirar en que mientras peor, bueno, no, pero antes estaba peor. ¿Qué es el argumento que plantea el gobierno? No, nosotros no queremos, el pueblo trabajador no tiene que estar peor nunca, y nosotros tenemos que dar peleas en estar siempre mejor, en recuperar derechos y en avanzar. ¿Qué expectativa tenés para el paro, ¿no?, de la CGT para este jueves? Nos adelantabas, por supuesto, que ustedes se van a adherir. Y también te pregunto cómo ves, ya que te metías en el análisis político, de que vamos 180 días de gobierno y es el segundo paro que le hace la CGT a Javier Milei. Dicen Alberto Fernández
no le hicieron ninguno, ¿no? Incluso hacen una suerte de autocrítica si deberían haber o no tomado esa medida de fuerza también con el gobierno anterior, por incluso una situación muy comprometida económica, ¿no?, para los trabajadores, y años que cerraron también con pérdida de poder adquisitivo. Más vale mira, por lo del paro el 9, nosotros nuestro planteo, que bueno, obviamente lo llevamos ayer a la conferencia de prensa, es muy claro. El paro tiene que ser con movilización, o sea, no puede ser un paro donde la gente se quede en su casa, sino que nosotros tenemos que mostrar en la calle la bronca que hay. El paro no está convocado con movilización, para mí es un error. El paro tiene que ser con movilización, la fuerza de los trabajadores abajo en la calle se tiene que mostrar porque existe muchísima bronca y a eso hay que expresarlo. O sea, por lo del paro el 9, nosotros nos vamos a adherir, pero nuestro planteo es que tendría que ser un paro activo. Al igual que lo del Senado, que están convocando muchos sindicatos a movilizar, tiene que ser con paro nacional para que realmente podamos ser millones en el Senado para intentar evitar que voten este descalabro. Y creo que me preguntabas por lo anterior de ¿cómo era la pregunta de lo anterior? No, ¿qué pensás también de esa crítica que se hacen desde adentro y también desde afuera, que le hacen concretamente, ¿no?, al sector de la CGT por no haber hecho ningún paro durante el gobierno de Alberto Fernández, con situaciones también complejas para los trabajadores, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo y algunos dicen también al final del gobierno muy comprometidas las situaciones de los sectores vulnerables con las políticas que se aplicaban en ese sentido. Y como la contracara, ¿no?, 180 días de gobierno de Javier Milei y 2 paros generales. Bueno, primero no, porque ahí estoy viendo el graph que dice el paro es un error, pero debemos mostrar el enojo. No, nosotros estamos a favor del paro. Ok, el paro como decías, que tiene que ser con movilización. Con movilización, ahí está bien, activo. Lo aclaramos, no hay problema, sí, el paro tiene que ser activo. No hay problema. No, está bien. Y por lo que vos decís, desde ya a todos los gobiernos hay que enfrentarlos de la misma manera. Todos los gobiernos que ataquen las condiciones de los trabajadores, que precaricen nuestro trabajo, que lleven adelante políticas que nos perjudiquen, como así lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, al cual no le realizaron, tienen que ser enfrentados de la misma manera con el movimiento obrero organizado en la calle, con la asamblea de los lugares de trabajo, votado un plan de lucha y saliendo a las calles y haciendo paros que sean activos con un plan de lucha que muestre la bronca que hay en la calle de todos los trabajadores. Así que desde ya que al gobierno de Alberto Fernández se lo tendría que haber enfrentado de la misma manera que se lo enfrentó, que se lo está enfrentando ahora, más allá de nuestra posición y de lo que nosotros podemos plantear. Desde ya no tengo ninguna duda. De hecho, nosotros fuimos de los que más hemos peleado durante el gobierno de Alberto Fernández. Te digo, de los aeronáuticos en general, los tercerizados de Aerolíneas Argentinas y los compañeros de LATAM, que en su momento, no sé si te acordás que cerró la empresa, fuimos de los sectores que más peleamos durante la pandemia, con cortes de calle, etcétera, con asambleas, con paros, en la Richeri, en la Costanera. Nosotros estuvimos en la calle, pero bueno, eso no fue acompañado en su momento por los sindicatos. Bueno, ahora que toman el guante, que convocan a paro nacional, que convocan a medidas de fuerza, creo que hay que tomar el guante, hay que salir a la calle, hay que adherir y hay que obviamente hacer de eso que sea activo y que sea con movilización en la calle de todos los compañeros y las compañeras que tienen una bronca enorme. Bueno, Luciano, te agradecemos el contacto, que nos hayas traído tu análisis al respecto y vamos a ver, por supuesto, qué termina sucediendo en el Senado, ¿no?, con la votación, primero en general, ¿no?, de esta ley y después en particular ver qué sucede con el apartado de Aerolíneas Argentinas y allí si no se introducen modificaciones o esperando si se introducen modificaciones qué puede pasar en diputados. Volvemos a conversar en esto que va a ser sin duda un tema de agenda por largo tiempo. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.